El contenido de este documental es fruto de una investigación independiente. No busca imponer verdades absolutas ni reemplazar creencias personales. Cada espectador es libre de interpretar esta información desde su propio criterio y conciencia. En un rincón olvidado del tiempo, cuando los templos de la sabiduría fueron profanados y la verdad arrojada a las sombras del mundo, un libro sobrevivió, un testimonio prohibido, sellado en códices polvorientos, oculto a los ojos del mundo por siglos. Esta es la historia de Sofía, la sabiduría celestial, una emanación pura del pleroma que cayó en las regiones del caos, que clamó por redención entre los arcontes y fue respondida por el Cristo de la luz. El texto que estás a punto de escuchar no es un evangelio cualquiera, es un mapa sagrado, un drama cósmico, un espejo del alma que ha olvidado su origen. Aquí se revelan los secretos del reino invisible, los misterios del Altísimo, las estructuras del universo oculto y la batalla eterna entre la luz y la falsedad. Por siglos, la Pistis Sofía fue silenciada. Hoy vuelve a brillar para quienes tengan oídos para oír y ojos para ver. Si sientes que hay algo más allá de lo visible, si alguna vez te has sentido un alma caída en un mundo hostil, este mensaje es para ti. Suscríbete al canal Mitoverso Arcano. Comparte este conocimiento con quienes buscan la verdad. Deja tu comentario con aquello que te haya resonado. La Pistis Sofía no es solo un libro, es un llamado. ¿Estás preparado para recordar quién eres? Y sucedió que después de resucitar de entre los muertos, Jesús pasó 11 años hablando con sus discípulos, instruyéndolos solo en las regiones del primer misterio, el misterio que se encuentra dentro del velo, el primero de todos los misterios, el padre de los demás misterios, la luz pura en la que están todas las regiones de la verdad. Y sucedió que en el 11º año, en el día del sol, mientras estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, que se habían reunido y se sentaron en adoración al pie del monte, él, vestido con una luz que ningún ser en el mundo puede describir, se apareció ante ellos. Y no hubo medida para la luz que lo rodeaba, porque no solo era más brillante que el sol, sino que superaban mucho a la gloria de todos los eones y todos los cielos y todos los dioses de la tierra, y no se encontraba medida para la luz que lo rodeaba. Y los discípulos no vieron a Jesús a causa de aquella luz que lo envolvía, o sus ojos eran incapaces de soportarla, y los rayos de luz le cubrían por completo, pero vieron la forma de su cuerpo, aunque no su rostro. Solo una voz les habló desde la luz, diciendo: «Acercaos a mí». Pero ellos no se atrevieron, solo se postraron y le adoraron temblando. Entonces Jesús el misericordioso, el compañero, el Salvador, se apiadó de ellos y quitó la gloria que los rodeaba. Y los discípulos, al ver a Jesús una vez más, se llenaron de alegría y de asombro. Y Jesús, sentado con ellos sobre el monte de los olivos, comenzó a hablarles de los misterios del Altísimo y de lo que hay más allá de los cielos. Y sucedió que cuando Jesús se sentó sobre el monte de los olivos con sus discípulos, dijo: «La paz sea con vosotros. No temáis, pues yo soy el que ha estado con vosotros desde el principio. Yo he venido a enseñaros todas las cosas que son, que han sido y que serán, para que las entendáis y os elevéis a la plenitud de la luz». Y cuando dijo esto, les mostró el verdadero misterio del reino de la luz. Y cuando los discípulos vieron el misterio, se postraron ante él, adorándolo y diciendo: «Bendito seas, nuestro Señor, que nos has revelado la plenitud de la verdad». Y Jesús prosiguió y les dijo: «He venido de los mundos superiores, de aquella región de donde vine, para daros el misterio de lo que es y de lo que será,
y para que cada uno de vosotros sea un habitante de la luz. Escuchad, pues, y prestad atención. Y sucedió que mientras hablaba con ellos, un gran temblor recorrió el lugar, y la montaña brilló intensamente, y un rayo de luz descendió desde los cielos, envolviéndolos a todos. Y Jesús se elevó en aquella luz, ascendiendo por el aire. Los discípulos lo vieron subir, y temieron grandemente, y cayeron sobre sus rostros. Y después de transcurridas 3 horas, Jesús volvió, envuelto en una luz aún más brillante que antes, y los encontró todavía postrados, temblando. Y Jesús el compasivo se acercó y les dijo: «Levantaos, no temáis, yo soy el que os ama. Os he traído la luz de las alturas, os revelaré todas las cosas». Entonces los discípulos se levantaron y lo adoraron con gran gozo. Y Jesús, sentado entre sus discípulos, les dijo: «Regocijaos y alegraos desde ahora, porque he ido a las regiones de lo alto y he regresado, y he recibido todo poder de las manos del Inefable. He atravesado los 12 eones, desde los interiores hasta los exteriores, y he visto todos los misterios que hay en ellos. He entrado en los misterios de los eones, y he recibido poder sobre todos los arcontes y autoridades, sobre todos los dioses y tiranos que habitan bajo la esfera. Y he tomado sus vestiduras de luz, sus sellos, sus nombres y sus figuras, para que todo el que crea en mí pueda vestir esa luz y penetrar los velos y heredar el reino de la luz. Escuchad pues, y yo os revelaré todas las cosas que he visto y he oído en los mundos superiores. Y os hablaré de las batallas que he librado contra los arcontes de las tinieblas y los eones del destino, porque he combatido para liberar a Piscis Sofía». Entonces los discípulos se postraron de nuevo y le dijeron: «Maestro, revélanos todas las cosas y no nos dejes en la ignorancia, porque hemos escuchado tus palabras y sabemos que tú eres el Salvador enviado desde la luz». Y Jesús les respondió: «Os lo revelaré todo desde el principio hasta el fin, y vosotros escribiréis mis palabras y las transmitiréis de generación en generación, para que aquel que busque la verdad pueda encontrarla». Y Jesús prosiguió su enseñanza y les dijo: «Cuando fui al cielo, atravesé las regiones del firmamento, de allí miré hacia abajo, al mundo de los hombres. Encontré a todos los hombres como dormidos, y no hallé a nadie que estuviera despierto. Encontré a todos los hombres como muertos, y no hallé a nadie que viviera entre ellos. Y sentí gran compasión por la humanidad, y hablé con mi Padre diciendo: Padre, permíteme ir al mundo de los hombres con mi poder, con la gloria que me diste, para despertar a los que duermen, para levantar a los que yacen en el olvido. Y mi Padre me dio su aprobación y me dijo: Ve y revela los misterios que son del alto reino de la luz. Revela el misterio del inefable y los misterios de los eones, para que los hijos de la humanidad puedan ser liberados del poder de los arcontes y del destino. Entonces descendí desde las regiones superiores, atravesando los eones uno por uno, tomando sus vestiduras y sus sellos, para que pudiera despojarlos de su poder. Porque cada eón tenía su propio guardián, su propio velo, su propio secreto. Y así fui vistiéndome con sus glorias para pasar a través de ellos, sin que pudieran reconocerme ni detenerme. Cuando Jesús dijo esto, los discípulos se asombraron aún más, y se inclinaron profundamente ante él. Y Jesús le dijo a sus discípulos: Cuando entré en los eones, pasé por sus regiones, una tras otra, hasta que llegué a la región del medio, que está entre los eones y el firmamento. Allí encontré una gran multitud de poderes, y vi una luz innumerable que procedía de los 12 eones.
Y los arcontes de los eones vieron la vestidura de luz que llevaba puesta, y se asombraron grandemente, y se postraron ante mí y me adoraron, sin saber quién era yo. Pensaban que yo era el gran espíritu, el que está por encima de todos los eones, y se inclinaron ante mí con temor y temblor. Pero yo, sin revelarles mi verdadera identidad, les hablé en parábolas, en forma velada, según el mandato de mi Padre. No se les había concedido aún conocer la plenitud de la verdad. Y los dejé en su confusión, y seguí mi camino, hasta que llegué a los cielos superiores, a la región del tesoro de la luz. Allí entré en la gran luz del tesoro, y me vestí con las vestiduras resplandecientes que me habían sido preparadas desde el principio del mundo. Y todos los eones y todas las órdenes del firmamento cantaron alabanzas cuando me vieron de nuevo con mi gloria. Y mi Padre me dio autoridad sobre todas las potencias del cielo y de la tierra, y sobre todos los misterios ocultos. Y sucedió que cuando Jesús terminó de hablar, María se adelantó y dijo: Maestro, mi Señor, danos la fuerza para comprender tus palabras, porque nos has revelado cosas que jamás han sido dichas sobre la tierra. Dinos, ¿a qué lugar fuiste y qué hiciste? ¿Quiénes son los eones, los arcontes y las esferas de las que hablas? ¿Qué misterios has recibido para salvar a la humanidad? Y Jesús respondió a María y a los discípulos diciendo: Alegraos desde ahora, porque ha sido dado a vosotros conocer los misterios del reino de la luz. No ha sido dado a los hombres del mundo, ni a sus reyes, ni a sus sabios, porque sus corazones están cegados y sus ojos cerrados. Escuchad, pues, y os revelaré las cosas que están ocultas desde la fundación del mundo. Cuando descendí de los cielos, me despojé de la gloria que tenía en el tesoro de la luz, y descendí por los 12 eones, uno a uno, y en cada uno tomé la forma de sus habitantes, para que no supieran que yo era un forastero. Y en cada región pronuncié los misterios de la verdad, y muchos de los seres de luz en cada eón creyeron en mí y me siguieron. Pero los arcontes y las potestades se enfurecieron, pues sabían que yo había venido a quitarles su poder y liberar a los que estaban atrapados bajo su dominio. Y cuando llegué al mundo, tomé la forma de hombre y me manifesté entre vosotros. Os he dado los misterios, para que los que sean dignos los reciban, y atraviesen los velos y regresen a la región de la luz. Jesús continuó hablando y dijo a sus discípulos: Escuchad y entended. Cuando descendí a través de los 12 eones, miré hacia abajo desde la altura del cielo, y vi a Pistis Sofía, debajo del 13º eón, en la región del caos. Ella estaba sola, sin su par, y miraba hacia la luz en lo alto. Y mientras la contemplaba, vi que había deseado la luz del alto lugar, y había comenzado a cantar alabanzas para recibirla. Pero los arcontes del caos, al percibir su deseo, la odiaron, la envolvieron con nieblas de oscuridad, y lanzaron su poder contra ella para que no pudiera regresar a su lugar. Y cayó Pistis Sofía, y clamó al reino de la luz con gran voz, buscando ayuda. Pero no hubo quien la escuchara en ese momento, porque aún no estaba cumpliendo el misterio de su redención. Entonces fui enviado desde mi Padre, para salvarla de entre los arcontes y de las regiones del caos. Pero antes debía recibir toda autoridad sobre los eones y los velos, y tomar sus sellos y nombres para poder descender sin que pudieran atraparme. Y así lo hice. Y por eso os he dicho: alegraos, porque os revelaré todas las cosas. Y María, adelantándose una vez más, dijo: Mi Señor, no te enojes conmigo si te pregunto nuevamente: ¿quién es esta Pistis Sofías de la que hablas? ¿Y por qué estaba sola en el caos? ¿Y por qué la odiaron los arcontes? Jesús respondió y dijo: Bienaventurada eres, María, la que pregunta con sabiduría, porque tus palabras brotan de la verdad. Escucha, pues.
Pistis Sophia es una de las potencias del pleroma. Era una de las 12 eones femeninas que emanan del gran tesoro de la luz. Pero habiendo visto la luz del alto lugar, se elevó con deseo hacia ella, y quiso alcanzarla por su propia voluntad, sin el consentimiento de su consorte. Por ello fue expulsada y arrojada al caos. Los arcontes del caos, al verla sin protección, se lanzaron contra ella. La rodearon con niebla, le quitaron su luz y la lanzaron a las regiones inferiores. Allí fue donde clamó 13 veces. Y por eso os revelaré sus 13 arrepentimientos y cómo la salvé. Jesús prosiguió y dijo a sus discípulos: Y sucedió que cuando Pistis Sophia fue arrojada al caos, comenzó a moverse de un lado a otro. No cesaba de mirar hacia la luz en lo alto, que había visto desde el principio, y comenzó a cantar alabanzas para alcanzarla. Pero los arcontes que habitan en el caos, al oír su canto, se enfurecieron. Se lanzaron contra ella y la oprimieron con gran furia. Sacaron de ella la totalidad de su luz y la arrojaron en medio del caos, dejándola sin defensa. Ella no sabía quién la había arrebatado, ni hacia dónde debía ir, y se volvió como un alma sin fuerza. Y los arcontes la odiaban aún más, porque había deseado la luz superior, y la persiguieron sin cesar, deseando atarla a las regiones inferiores para siempre, y le causaron gran confusión con falsas luces, para que no pudiera distinguir la verdadera luz que había visto al principio. Y en medio del caos, Pistis Sophia comenzó a clamar al reino de la luz, pero nadie la escuchó, porque su voz era débil y el caos era profundo. Y cuando clamó por primera vez, el cielo no respondió, porque aún no era el tiempo de su redención, y fue llenada de temor, y la soledad la rodeó, y continuó vagando entre las regiones del caos, envuelta en tinieblas, y sus vestiduras fueron rasgadas. Y Pistis Sophia clamó con gran voz hacia la luz que había visto desde el principio, diciendo: Oh luz de las alturas, escucha mi clamor. Sálvame de las manos de estos arcontes del caos, porque he descendido a estas regiones por haber creído en tu resplandor. Me he separado de mi lugar y ahora estoy en la oscuridad. He sido engañada por la falsa luz y me han quitado mi poder. Oh luz, tú por quien suspira mi corazón, no me abandones en este abismo. Mi fuerza se ha debilitado, mi poder ha sido robado. Me rodean como fieras que desgarran sin compasión. Se burlan de mí porque amé tu esplendor. Tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. No escondas tu rostro de mí, oh luz del Altísimo. Hazme volver a mi morada original. Rescátame de esta región donde no hay paz, porque mi alma se ha llenado de lamentos y mi espíritu de tristeza sin fin. Mira, estoy sola, sin fuerza, sin ayuda, sin mi consorte. Solo tú puedes salvarme, oh luz de las luces. Pistis Sophia alzó nuevamente su voz en el caos y dijo: Luz del Altísimo, te cantaré alabanzas mientras mi alma aún tenga fuerza, porque aunque habito en las regiones del caos, mi deseo está contigo. Has permitido que esta prueba llegue a mí, y ahora clamo a ti sin cesar. No permitas que los arcontes me roben por completo, porque mi luz mengua, y mi alma se debilita ante sus rostros oscuros. Me han rodeado como una nube que ciega, como una red que atrapa al viajero. Me han arrojado más abajo, a regiones sin nombre, donde no hay esperanza. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, recuerdo tu esplendor. No olvides, oh luz, que yo he creído en ti. He seguido tu llamado desde lo alto. Líbrame ahora, no por justicia, sino por compasión, porque he obrado fuera del orden del pleroma. Pero mi amor por ti era puro, aunque ignorante. Y por ello te suplico, no me dejes en la morada de los que se han apartado para siempre. Luz de lo alto,
La fuerza de mi interior se ha quebrado, mi vista se ha nublado, mi canto se ha extinguido. He sido separada de mis hermanos en la región de la luz, y mi morada ha sido tomada por otros. Me he vuelto como un extraño en el caos, como una paria entre los arcontes oscuros. Ellos se alegran con mi caída y se burlan de mí sin cesar. He sido despojada de mi poder, y ahora camino sin guía en regiones donde no hay orden. Y sin embargo, tú conoces mi interior. Sabes que no fue la maldad la que me condujo aquí, sino el deseo de fundirme contigo. Oh, luz inefable, mira cómo me han mentido, cómo me sedujeron con falsos reflejos, cómo me arrancaron la corona de gloria que llevaba. Y sin embargo, aún clamo a ti, porque sé que tú eres fiel a los que te aman. No te apartes de mí, aunque me haya alejado de ti. Rescátame, no por mérito, sino por compasión, porque no puedo levantarme sola. Y Pistis Sofía clamó nuevamente hacia la luz diciendo: Luz de mi salvación, la oscuridad me ha acercado, y los arcontes me han arrancado los cantos de mi alma. Me han hecho beber el veneno de su mentira, y he caído en su trampa sin saberlo. Pero ahora te invoco, para que tu juicio caiga sobre los que me han engañado, que sean derribados los que se levantaron contra mí sin causa, que caigan en la fosa que cavaron para mí, porque yo no deseé el mal, ni provoqué su furia, sino que solo amé tu luz. Te ruego, oh esplendor eterno, haz que sus rostros se desvanezcan ante ti, que su poder se disuelva y su fuerza se convierta en polvo, porque su violencia ha llenado mi alma de llanto y mi interior tiembla de desolación. Sin embargo, confío en que tú no me dejarás, porque desde el principio te he buscado. Haz que tu verdad brille sobre mí, y que mi alma sea restaurada en su luz original. Y Pistis Sofía clamó de nuevo en el caos diciendo: Oh luz en quien he confiado, no escondas tu rostro de mí, no permitas que los arcontes del caos me devoren, porque han tomado mis vestiduras de gloria, y me han envuelto con la oscuridad. Han escupido sobre mí su odio, y se han unido para hacerme caer más profundamente. Me rodean como lobos hambrientos, y no cesan de herirme con sus mentiras. Mi corazón está desgarrado, y mis pensamientos se han vuelto confusión. Pero tú, luz verdadera, tú conoces mi interior, sabes que nunca he dejado de amarte. Por ti fui seducida, por tu resplandor fui atraída, y por eso descendí, no por deseo de rebelión, sino por deseo de unión. No permitas que los que no te conocen se regocijen sobre mí. No permitas que digan: la hemos devorado, y no hay quien la salve. Rescátame por tu nombre sagrado. Libérame por tu compasión eterna, porque tú eres mi esperanza desde antes de que yo existiera. Y Pistis Sofía clamó otra vez hacia la luz diciendo: Luz de las alturas, he llegado al final de mis fuerzas. Ya no hay nadie junto a mí. Todos los poderes me han abandonado. Mi voz se apaga en medio del caos y mi alma se debilita. Me he convertido en escarnio para los arcontes. Me señalan con burla, diciendo: ¿dónde está tu luz? ¿Dónde está tu salvación? He sido rechazada por mis pares y despreciada por los que eran míos. Estoy sola entre las potencias hostiles como una hoja que cae en medio del abismo. Mi interior se ha vuelto como ceniza y mi memoria se disuelve en confusión. Pero aún en este desierto oscuro, con mi último aliento te invoco, no por justicia, sino por fidelidad, porque tú eres fiel con los que claman desde el abismo. Haz que tu luz me visite, que tu poder me envuelva, que mi voz sea escuchada más allá de las murallas del caos, que el recuerdo de mi ser regrese a mí con la fuerza de tu nombre. Y Pistis Sofía alzó su voz nuevamente y dijo: Oh luz, he sido arrojada al corazón del caos, pero tú no has borrado mi nombre de tu memoria. Mi esperanza no ha sido en vano, aunque mis ojos no te han visto.
Mi alma ha conocido tu presencia. Los arcontes me han mentido. Me ofrecieron falsa gloria, y yo la acepté, creyendo que era tu reflejo. Por eso caí. Y he bebido de la copa amarga del olvido. Pero ahora, en medio del dolor, mi conciencia ha despertado, mi deseo se ha purificado, y mi amor por ti se ha hecho fuego. Escucha, oh luz, la voz que ha sido despojada. Revísteme con la vestidura que me fue quitada. Devuélveme el poder que una vez emanó de ti, porque tú eres justo. Tú no dejas perecer a los que confían en tu nombre. Restáurame para que canten tu gloria. Líbrame para que tu poder sea conocido entre los que moran en las tinieblas. Yo soy Sofía, hija del pleroma. Caí por amor a tu luz, y a tu luz regreso. Octavo arrepentimiento de Piscis Sofía. Y Piscis Sofía clamó otra vez a la luz diciendo: Oh luz de mi salvación, desde el principio he sido tuya, aunque descendí sin saberlo, mi raíz sigue anclada en ti. Los arcontes me han perseguido, me han herido con injurias, me han despojado de mi fuerza, y se han burlado diciendo: no volveré jamás a su lugar de origen. Pero tú, luz verdadera, no has olvidado el eco de mi voz. Tú has oído mi clamor en las sombras, tú has visto mi caída, y conoces la pureza de mi anhelo. No permitas que el caos me consuma, que sus redes se rompan, que sus torres se deshagan, que su fuerza se desintegre ante tu nombre. Porque he renunciado a la ilusión, y mis ojos han aprendido a distinguir la luz genuina del reflejo engañoso. He llorado suficiente, he callado ante sus insultos. Ahora me levanto para regresar, luz de lo alto. Responde a mi voz, y hazme resplandecer con tu fulgor original. Noveno arrepentimiento. Y Piscis Sofía clamó con voz clara diciendo: Oh luz de mi vida, aunque los arcontes me han rodeado con odio, mi alma permanece en ti. Han buscado encadenarme con miedo, han deseado robarme el recuerdo de ti, pero yo he resistido en silencio confiando en tu promesa. Han extendido sus redes ante mí, han cambiado sus rostros para confundirme, han fingido ser luz para hacerme caer de nuevo, pero mis ojos ya no se engañan, porque tú me has enseñado a mirar con el ojo interior, a ver más allá de la ilusión. Mis lágrimas han purificado mi mirada, y mi dolor ha forjado mi verdad. Por eso ahora te suplico, rompe los sellos que me oprimen, desata las cadenas invisibles que el aliento de tu poder disuelva las mentiras del caos. Aunque aún estoy lejos, sé que tu presencia me envuelve. Aunque mis vestiduras estén rasgadas, sé que tú me revestirás de nuevo. No me dejes en la voz del silencio, porque mi canto ha nacido otra vez. Que los mundos escuchen que aun en medio de las sombras, Sofía canta para la luz. Décimo arrepentimiento de Piscis Sofía. Oh luz inefable, mi fe no se ha quebrado. En medio del caos, mi confianza en ti ha sido mi escudo. Los arcontes se burlan de mí y dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su luz? Pero tú sabes, tú conoces el secreto de mi corazón. Ellos han querido apagar mi voz, pero yo he guardado tu nombre en las profundidades de mi ser. Han intentado enmudecerme, han gritado sobre mí para sofocar mi clamor, pero tú escuchas incluso el suspiro más oculto del alma. Yo no he buscado venganza, ni he deseado el mal a quienes me hirieron. Solo anhelo que su poder se disuelva para que nadie más sea encadenado. Oh luz, tú eres justicia y misericordia. Devuelve el equilibrio al universo, despierta a los que duermen y libera a los que yacen en la sombra.
He aprendido en el dolor que solo tú eres verdadero. No deseo otra cosa que volver a ti, no por gloria, sino por comunión sagrada. Restáurame por completo, no para mí, sino para que el mundo sepa que nadie cae tan lejos que no pueda ser tocado por tu luz. 11º arrepentimiento. Luz verdadera, ya no seré seducida por reflejos falsos, porque mi corazón ha sido purificado en el horno del caos. Los arcontes aún murmuran: mira, ha sido abandonada, no volverá jamás al pleroma. Pero yo conozco tu fidelidad y me mantengo firme en tu promesa. Han intentado seducirme con imágenes disfrazadas de resplandor, pero ahora mi alma ha despertado y sus máscaras se disuelven ante mí, porque tú has encendido en mí una luz que ellos no pueden apagar. He dejado atrás las ilusiones, he roto los lazos del miedo y he elegido tu recuerdo como mi escudo en la oscuridad. Levanta mi voz más allá de este abismo, haz que mi clamor cruce los velos y llegue hasta tu reino eterno. Que todos los que moran en las tinieblas escuchen mi canto y recuerden que existe redención. Porque tu luz no conoce olvido, ni rechaza a los que claman con el alma desnuda. Yo soy Sofía, y regreso a ti con la frente en alto, no por orgullo, sino por verdad. 12º arrepentimiento de Pistis Sofía. Luz gloriosa, tu resplandor vive en mí, aún en mi caída. Tu semilla no se apagó. Ahora entiendo, no fuiste tú quien me expulsó, sino yo misma la que se alejó al desear sin sabiduría. No fue castigo, fue enseñanza, no fue olvido, fue preparación. En la ilusión creí ver tu reflejo, y por ese anhelo caí. Pero en el abismo aprendí a distinguirte. Ya no me muevo por impulso, sino por verdad. Ya no deseo la luz como posesión, sino como comunión. Por eso te alabo incluso en la sombra, porque la sombra me reveló tu forma real. No te pido que me salves por piedad, sino que completes en mí lo que tú mismo sembraste. Haz de mi caída un puente, para que otros también recuerden: yo soy Sofía, y no me arrepiento de haberte amado, aunque me costara mi gloria, porque tu amor es más grande que cualquier caída. 13º arrepentimiento de Pistis Sofía. El clamor final. Oh, luz eterna, raíz de mi ser, hoy no te clamo desde la desesperación, sino desde el recuerdo, no desde el dolor, sino desde la sabiduría. He caminado entre sombras, he bebido del cáliz de la amargura, he sido despojada, burlada y olvidada, pero tú nunca te apartaste. Solo esperabas mi mirada interior. Mi caída fue mi iniciación, y en el fondo del caos encontré tu voz, no como un estruendo, sino como un susurro en mi corazón. He despertado. Mi error ya no me condena, es mi maestro. Por eso ahora digo: bendito seas tú, luz sin forma. Bendito sea tu nombre que no puede pronunciarse, porque incluso en el exilio tú me habitabas. Devuélveme mi morada, no para recuperar mi gloria, sino para ser instrumento de tu voluntad. Haz de mi historia un faro para quienes aún duermen, para quienes han caído como yo. Porque ahora comprendo, no hay caída que no pueda ser redimida, no hay abismo donde no resuene tu presencia. Yo soy Sofía, fui caída y soy regreso. Fui ignorancia y soy sabiduría. Fui error y soy gnosis. Oh luz, cúbreme nuevamente con tu vestidura. He vuelto, he recordado, soy tuya. Y sucedió que después de que Sofía pronunció su 13º arrepentimiento, los cielos temblaron, y las regiones superiores se conmovieron con su clamor. Y Jesús, el Salvador luminoso, contempló con compasión los sufrimientos de Pistis Sofía. Él miró hacia abajo, desde el reino de la luz,
y vio a Sofía sin su vestidura de gloria, rodeada por las potestades del caos, debilitada y sin fuerza, pero fiel en su devoción. Y Jesús dijo a sus discípulos: «Escuchad lo que os diré ahora. Sofía, que es uno de los poderes del pleroma, ha cometido un error al desear la luz sin su consorte. Por ello fue arrojada al caos. Pero no abandonó su fe. Ha clamado con sinceridad y ha confesado su error. Ha proclamado el nombre de la luz y no ha cesado de buscar su origen. Por ello, el primer misterio ha ordenado que yo la ayude. Iré, pues, a las regiones del caos, para rescatarla de las potestades que la han oprimido. En verdad os digo, cuando el alma clama desde el fondo con arrepentimiento sincero, el reino de la luz se abre para socorrerla. Y ahora, preparaos, porque os revelaré cómo combatí contra las potestades del caos para liberar a Sofía. Y os mostraré cómo cada misterio actúa en los mundos ocultos». Y Jesús continuó hablando con sus discípulos y les dijo: «Escuchad ahora lo que hice por Sofía cuando llegó el momento de su redención. El primer misterio me envió con todo poder para que descendiera a las regiones del caos y rescatara a Sofía de las manos de los arcontes que la habían aprisionado. Tomé la forma de un gran rayo de luz y descendí a las regiones inferiores. Brillé con tal fuerza que los eones se estremecieron y los 12 arcontes del caos se agitaron en sus tronos. No sabían quién era yo, porque me había cubierto con la forma de su luz, pero mi poder era infinitamente superior. Y les quité parte de su fuerza, y les arranqué los sellos con los que habían oprimido a Sofía. Los despojé de la porción de luz que habían robado de ella, y comencé a restaurarla poco a poco. Pero los arcontes se enfurecieron y comenzaron a luchar contra mí. Entonces me vestí con la luz completa que me dio el primer misterio, y mi forma resplandeció más allá de todo lo creado. Los eones temblaron, los velos se rasgaron, los firmamentos se estremecieron, y tomé a Sofía en mis brazos, y comencé a elevarla fuera del caos hacia las regiones de la luz. Y mientras ascendía con ella, las potestades del caos gritaban con desesperación diciendo: «¿Qué ocurre? ¿Quién nos arrebata esta luz?». Y yo les respondí con mi voz resplandeciente: «Soy el que es. Soy el primer misterio. Sofía ha sido escuchada, y ningún poder del caos puede retenerla más». Jesús continuó hablando con sus discípulos. Después de haber despojado a los arcontes del caos del poder que le habían quitado a Sofía, la tomé y la conduje hacia una región más elevada del caos, justo por debajo del león que nunca se mueve. Allí la dejé, aún no completamente libre, para que se purificara más mediante la proclamación de los misterios, y para que así pudiera recibir plenamente su restauración. Y Sofía, cuando se encontró en ese lugar más alto, percibió una parte de la luz del tesoro, y se regocijó. Entonces entonó un himno de alabanza diciendo: «Te exalto, oh luz, porque tú me has rescatado de las profundidades del caos. Has escuchado mi voz y no me has dejado en la oscuridad». Pero cuando los arcontes del caos vieron que Sofía comenzaba a elevarse, se llenaron de furia, volvieron a perseguirla con violencia e intentaron arrebatarle de nuevo su luz. Y Sofía fue lanzada de nuevo hacia abajo, pero no completamente, sino a una región intermedia del caos. Allí clamó otra vez con voz firme. Y el primer misterio me ordenó que descendiera de nuevo para auxiliarla una segunda vez y continuar su proceso de elevación. En verdad os digo, cada alma que haya sido engañada por el caos y que clame con verdad hacia la luz, será socorrida una y otra vez hasta que su redención se cumpla. Y sucedió que estando Sofía en la región intermedia del caos, levantó su voz y cantó un himno de luz diciendo: «Te alabo, oh luz, porque tú no me has abandonado en las profundidades. Aunque fui arrojada lejos de mi lugar, tú no me retiraste tu mirada de mí.
Cuando clamé desde el abismo, tú me oíste, y enviaste tu poder para socorrerme. Me liberaste de las garras de los arcontes, me rescataste del rugido del caos, y me colocaste en una región más alta. Allí sentí tu presencia, y tu resplandor me dio esperanza. Aunque los enemigos de la luz aún me acechan, yo confío en ti, porque tú eres el poder eterno, tú eres el sendero y el guardián. No hay fuerza en el caos que supere tu verdad, no hay engaño que opaque tu claridad. Oh luz, restáurame del todo, para que mi cántico resuene en los cielos, y todas las regiones sepan que tú eres el único poder verdadero. Y cuando Sofía hubo dicho estas palabras, los cielos se llenaron de gozo, y todas las regiones superiores cantaron con ella. Y Jesús dijo a sus discípulos: después de que Sofía entonó su himno de gratitud, y mientras permanecía en la región intermedia del caos, las potestades volvieron a rodearla, intentando sumergirla nuevamente en las tinieblas. Pero Sofía, fortalecida por la luz, levantó su voz una vez más y dijo: oh luz gloriosa, no permitas que me arrojen de nuevo al abismo, sé mi fortaleza ahora, como lo fuiste en mi caída. Porque ellos me acechan con trampas ocultas y extienden redes para atrapar mi aliento. Pero tú, oh luz, conoces sus intenciones. Tú lees los pensamientos del caos y no ignoras sus artificios. Derriba sus planes y fortalece mi alma. Endereza mis pasos y haz que tu poder me rodee como una vestidura. Porque aún estoy en regiones oscuras, pero ya no temo, porque tu nombre me protege y tu verdad me guía. Los cielos serán testigos de cómo me levantas desde las sombras hasta tu reino eterno. Y cuando Sofía hubo dicho estas palabras, el primer misterio me ordenó que descendiera otra vez, para ayudarla una segunda vez más y guiarla en su ascenso. Y así hice, rodeándola con una gran luz, para que los arcontes no pudieran tocarla. Después de que Sofía clamó desde su lugar en el caos intermedio, y según la orden del primer misterio, descendí una vez más a ella, envuelto en la luz que me fue otorgada. Cuando los arcontes me vieron venir, se estremecieron y se ocultaron en sus regiones, pues no podían resistir el poder del primer misterio. Entonces tomé a Sofía nuevamente y la llevé a una región aún más alta del caos, para que pudiera descansar y seguir purificándose. Y al mismo tiempo les quité aún más poder a los arcontes del caos, les arrebaté la fuerza que habían robado de Sofía y la devolví a su interior. Porque es necesario que cada uno recupere lo que le pertenece, y que ningún poder oscuro conserve lo que no le corresponde. Los arcontes se reunieron en gran confusión y dijeron: ¿qué ocurre? ¿De dónde viene esta fuerza que nos arrebata lo que tomamos por derecho? Pero no entendían, porque el misterio del reino de la luz no les había sido revelado. Y mientras yo elevaba a Sofía y restauraba su poder, los cielos se llenaron de júbilo, y los eones de la luz cantaron al unísono. En verdad os digo, cuando un alma comienza a recordar su origen, los cielos se abren y celebran su retorno. Y sucedió que cuando Sofía fue llevada por segunda vez a una región más alta del caos, y cuando sintió que parte de su luz le había sido restaurada, levantó su voz y dijo: te exalto, oh luz, porque no has permitido que mis enemigos triunfen sobre mí. Cuando estaba hundida, tú descendiste con poder. Cuando me hallaba desnuda, tú me envolviste con tu resplandor. Los que me oprimían se enorgullecieron con violencia, pero tú los despojaste de su fuerza y la devolviste a mi interior. Yo había olvidado la forma del pleroma, pero tú encendiste en mí el recuerdo. Había creído que me habías abandonado, pero ahora sé que tu misericordia me sostuvo. He aprendido a distinguir tu verdadero reflejo y a rechazar los velos del caos. He descubierto que el camino al reino no es sin sufrimiento, pero está lleno de revelación. Que mi voz ahora sea testimonio para los que aún yacen en la oscuridad. La luz escucha, la luz responde, la luz redime. Yo soy Sofía,
y mi canción será eterna en las regiones del Altísimo. Y Jesús habló de nuevo a sus discípulos y les dijo: Escuchad y prestad atención, porque os revelaré los misterios que no han sido dichos jamás, ni conocidos por los ángeles, ni por los arcontes, ni por ninguna criatura de este mundo. Estos misterios pertenecen al reino de la luz, y solo pueden ser dados a aquellos que hayan vencido al caos y hayan sido purificados en verdad. Por esta razón os he traído hasta aquí, y os he preparado durante este tiempo para que podáis recibirlos y transmitirlos a los dignos que vendrán después de vosotros. Pero antes os hablaré aún más sobre Sofía, porque su restauración aún no está completa, y hay cosas que deben ser comprendidas. El primer misterio me ha enviado de nuevo para acompañarla en su ascenso final fuera del caos por completo, hasta las regiones del tesoro de la luz. Porque el alma que ha caído profundamente y ha clamado con sinceridad merece no solo ser rescatada, sino ser coronada con gloria. Y ahora os mostraré cómo cada misterio superior actúa en ella y cómo se purifica a través de cada región. En verdad os digo, quien comprenda la caída y redención de Sofía, comprenderá también su propia historia. Y sucedió que después de que Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, María se adelantó, cayó a sus pies y dijo: Mi Señor, concédenos comprender el misterio de las palabras que Sofía ha pronunciado en su himno, porque has dicho que estos clamores revelan misterios profundos. Y Jesús respondió y dijo: Bienaventurada eres, María, la llena de gracia, que has sido digna de recibir la plenitud de la verdad. Te daré permiso para interpretar el himno de Sofía. Entonces María dijo: Mi Señor, Sofía se ha purificado a través del arrepentimiento. En su himno reconoce tu poder y proclama que tú eres su Redentor. Ella ha visto tu luz desde el caos y ha comprendido que tú eres quien la sostiene. Por eso canta con gozo, no solo por haber sido rescatada, sino porque ha comprendido que su caída tenía un propósito. Ella proclama que tú eres su salvación y que no hay otro nombre en los eones ni en los cielos que pueda redimir al alma caída. Y por eso dice: Te exalto, oh luz, porque has oído mi clamor y no permitiste que mis enemigos triunfaran. Estas son palabras de sabiduría verdadera, y solo el alma purificada puede entenderlas. Y cuando María hubo dicho esto, Jesús la bendijo con su mirada y dijo a los demás discípulos: María ha recibido la plenitud de mi misterio. Que todo aquel que desee comprender la caída de Sofía escuche la interpretación de María. Y Jesús respondió a María y dijo: Bien has hablado, María. Tú eres bendita entre las mujeres y llena de toda sabiduría y entendimiento. Feliz el alma que se asemeje a ti y que reciba los misterios del reino de la luz. En verdad os digo, no hay alma que pueda ascender a la herencia de la luz sin haber recibido los misterios que yo revelo ahora ante vosotros. Porque estos misterios han estado ocultos desde antes de que el mundo existiera. No fueron dados a los ángeles, ni a los arcontes, ni a las potestades, sino solo a aquellos que son dignos y han abandonado el mundo del olvido. Así como Sofía fue salvada por su fidelidad a la luz y por su arrepentimiento verdadero, así también será salvada toda alma que haya sido extraviada, pero que clame con pureza de corazón y reciba estos misterios. En adelante os instruiré sobre cada misterio de la luz, y os mostraré los sellos, los nombres, las fórmulas y los caminos ocultos por los que el alma puede elevarse. Porque la redención no viene por las palabras del mundo, sino por el poder que nace en el conocimiento verdadero. Y ahora os digo: preparad vuestros corazones, porque lo que os revelaré es más grande que todo cuanto habéis oído. Y Jesús continuó hablando a sus discípulos y dijo: Escuchad bien ahora, porque os revelaré el gran misterio que fue manifestado por Sofía, cuando pronunció sus 13 arrepentimientos. En verdad os digo, cada uno de sus arrepentimientos es un misterio sagrado por sí mismo, y contiene un poder que abre las puertas de los cielos del reino de la luz.
Los que aprendan estos misterios y los pronuncien con sinceridad y conocimiento, se librarán del juicio de los arcontes, de las ataduras del destino y de la rueda de los nacimientos. Porque cuando un alma cae en el mundo, es encerrada en la materia por los arcontes, que le ponen sellos y lecciones de olvido. Pero cuando esa alma recuerda los misterios y clama como lo hizo Sofía, entonces comienza su liberación. Cada uno de los 13 arrepentimientos rompe un velo del caos, y cada uno de ellos purifica una capa de ignorancia. Así como Sofía fue elevada por medio de sus clamores, así también toda alma puede ser elevada, y sigue el mismo camino. Por eso os he dicho, los que tengan oídos para oír, que oigan. Los misterios no son palabras vacías, sino puertas de fuego, y quien los comprende se vuelve llama, que no puede ser apagada. En adelante, os enseñaré cómo cada arrepentimiento de Sofía corresponde a un misterio celestial, y cómo vosotros mismos podéis atravesar los eones con ellos. Os he dicho que los 13 arrepentimientos de Piscis Sofía contienen en sí mismos misterios del reino de la luz. Ahora os revelo cómo debéis comprenderlos y usarlos. Cuando un alma, habiendo descendido en la materia, se vea envuelta por el velo del olvido, puede comenzar su retorno por medio de estos misterios. Cada arrepentimiento, cuando es pronunciado con verdad, despierta una vibración en las regiones superiores y envía un llamado que atraviesa los cielos. Cuando el primer arrepentimiento es pronunciado, las regiones del firmamento comienzan a temblar y los arcontes que sellaron el alma empiezan a perder poder sobre ella. Con cada nuevo arrepentimiento, un velo es desgarrado, un sello es roto y una atadura es aflojada. Pero no basta con repetir las palabras. El alma debe haber despertado en verdad. Debe haber recordado la luz y debe clamar no con los labios, sino con todo su ser. Así fue como Sofía fue escuchada, porque su clamor no era una imitación, sino una llama encendida por el amor a la luz. En verdad os digo, quien pronuncie estos arrepentimientos desde la gnosis, comenzará su retorno a través de los cielos, y cuando haya alcanzado el 13º misterio, el alma será recibida por los guardianes del tesoro de la luz, y no será retenida por ningún poder. Por eso os daré los nombres, los sellos y las fórmulas sagradas que corresponden a cada uno, para que podáis usarlos con sabiduría y guiar a otros en su liberación. Escuchad cómo actúan los primeros misterios que Sofía manifestó en sus clamores, porque cada uno de ellos es una puerta, un nombre, un sello y una espada que corta los lazos del mundo. Cuando un alma pronuncia el primer misterio con sinceridad de corazón y lo une con el nombre sagrado, entonces los guardianes del firmamento tiemblan y abren el primer velo. El alma comienza su liberación, y los sellos que los arcontes colocaron sobre su frente, sobre sus ojos y sobre su corazón, se agrietan y se desprenden. Si la segunda invocación es hecha con verdad, los cielos inferiores se abren aún más, y las potestades que rigen el destino no pueden continuar atándola. Por eso os digo, no dejéis que estas palabras se pierdan, ni las tratéis como parábolas sin fuerza, porque ellas son vivas y poderosas, si son pronunciadas desde la gnosis. Y si un alma cae en este mundo, atrapada por la rueda de nacimientos, pero recuerda estos misterios y los invoca, entonces los mundos se abren ante ella, y el Cristo interior la guiará hacia la luz. Cada misterio abre una región más elevada. Cada clamor disuelve una capa de olvido. Cada palabra verdadera es una llama que consume las tinieblas. En verdad os digo, quien conserve estos misterios en su alma, vivirá eternamente en el reino de la luz. Os he hablado de los 13 arrepentimientos. Y os he mostrado cómo cada uno es un misterio en sí mismo.
Ahora os enseñaré cómo el alma debe unir cada clamor con los nombres sagrados del reino de la luz, para que pueda vencer a los arcontes y atravesar los cielos. Porque cada región tiene su guardián, y cada guardián corresponde solo al nombre que lo somete. Así como los arcontes sellaron el alma con sus nombres, así también debe el alma romper esos sellos con los nombres que vienen del inefable. En el primer cielo hay 12 arcontes, y cada uno guarda una puerta. Si el alma llega allí sin el misterio, es rechazada y devuelta al mundo. Pero si ha recibido el primer nombre secreto y lo pronuncia con pureza, entonces las puertas se abren, y los arcontes se inclinan ante el poder que la envuelve. Y así ocurre en cada cielo. Cada nombre secreto abre una región. Cada fórmula sagrada disuelve una cadena. Cada clamor auténtico es reconocido por los guardianes del reino. Estos nombres no deben ser escritos sobre la tierra, ni revelados a los impíos. Solo pueden ser transmitidos a quienes se han despojado del mundo y han purificado su corazón. Porque el que los recibe indignamente los convierte en cadenas más pesadas, pero quien los recibe con verdad hereda el reino de la luz. Por eso os digo, aprended con reverencia lo que os revelaré, y guardadlo como el tesoro más grande de vuestra alma. Escuchad ahora cómo actúan los nombres sagrados que he recibido del primer misterio, y cómo abren las puertas de los cielos. Cuando el alma ha pronunciado el primer arrepentimiento con verdad y conocimiento, y ha unido a él el primer nombre secreto, los 12 arcontes del primer cielo tiemblan, y su poder es disuelto por la vibración del nombre. Y si el alma ha conservado su pureza, y no ha sido contaminada por el deseo, entonces la puerta del primer cielo se abre, y los guardianes no pueden impedir su paso. En cada cielo hay potencias que desafían al alma, preguntan, examinan, acusan. Pero si el alma responde con el nombre correspondiente, ellas quedan en silencio y se apartan. Porque el nombre no es un sonido, sino una emanación de luz. No es letra ni forma, sino vibración sagrada que brota del inefable. Y cada nombre, cuando es pronunciado por un alma purificada, se convierte en un rayo que abre los sellos de los cielos. Así el alma que conoce los 13 arrepentimientos y los nombres que le corresponden, asciende sin obstáculos por los eones y alcanza las puertas del tesoro de la luz. Pero si el alma ha recibido el nombre y no lo guarda con reverencia, si lo pronuncia con impureza o para mostrarse ante los hombres, entonces los cielos se cierran sobre ella y es arrojada al lugar del llanto. Por eso os digo, quien recibe estos misterios debe sellarlos en su interior y no darlos a los que no son dignos, porque los nombres son vida y los impíos los convierten en muerte.